Bien, buenas tardes, jóvenes. Hoy vamos a hablar de lo que son los establecimientos farmacéuticos, ¿no? Cuando hablamos de establecimientos farmacéuticos, nos estamos refiriendo a aquellos establecimientos que pues están dedicados a lo que es la producción, la fabricación, preparados farmacéuticos, también de almacenamiento, de distribución, comercialización, exportación, importación, donde se realiza atención farmacéutica, donde se dispensa, donde se realiza un control y aseguramiento de la calidad y expendio pues de productos farmacéuticos, de dispositivos médicos o productos sanitarios, ¿no? Y obviamente que para considerarse un establecimiento farmacéutico debe contar con una autorización de funcionamiento, ¿no? También se habla de establecimiento no farmacéutico, que he revisado algunas tareas, que por cierto hoy día termino de revisarlas, donde le he puesto una pregunta: ¿qué es un establecimiento no farmacéutico? Y algunos me han respondido que es aquel que no cumple con todos los requisitos, ¿no? Entonces, no. Un establecimiento farmacéutico es aquel que tiene una autorización de funcionamiento, ¿ya? No equivocarse. Establecimiento farmacéutico es el que tiene una autorización de funcionamiento, que puede ser una botica, una farmacia pública o privada, ¿no? Un establecimiento farmacéutico es aquel donde también se vende o se comercializa, ¿no? Donde de repente se distribuye o se almacena productos farmacéuticos, dispositivos médicos o productos sanitarios, ¿no? Pero no se encuentra obligado a tener una autorización de funcionamiento sanitario, ¿no? No necesita una autorización de funcionamiento. Entonces, ¿quiénes pueden ser establecimientos no farmacéuticos? Por ejemplo, un mini market, ¿no? O por ejemplo, Totus, Plaza Vea, que venden alimentos, comida. Y si ustedes se han percatado, por ejemplo, en Totus, donde hay un área de los pañales de los bebés, creo que es esa, o donde venden colinos, ¿no? Hay un pequeño anaquel donde tú vas a encontrar un paracetamol, un antigripal, curitas, mentol, ¿no? Gel, alcohol. Entonces, esa es una pequeña área donde venden este tipo de medicamentos que no necesitan una receta médica. Entonces, este establecimiento como Totus, Plaza Vea, Metro, no necesitan una autorización de funcionamiento para vender estos medicamentos que no necesitan receta médica, ¿no? Como le vuelvo a repetir, como el paracetamol, aquí vemos, ¿no? Estas imágenes, ¿no? Como el paracetamol, de repente un astisol, una aspirina, ¿no? Un ibuprofeno, un paracetamol, unas curitas. No necesitan. A estos lugares se les llama establecimientos no farmacéuticos, ¿no? Porque no es obligatorio tener una autorización de funcionamiento para poderla vender, ¿no? Eso no impide a que algún día o cualquier día la DIREMIT, por ejemplo, de ICA, vaya a estos lugares y pueda hacer una inspección sobre cómo están almacenados o conservados este tipo de medicamentos, ¿no? Este tipo de medicamentos, ¿no? Entonces, Plaza Vea, Totus son establecimientos no farmacéuticos. También, ¿quién es un establecimiento? Se le considera un establecimiento farmacéutico, las aduanas, ¿no? Donde traen los medicamentos de otros países y mediante ellos, pues aquí se almacenan. Entonces, ellos para solamente almacenar, recibir y almacenar los medicamentos no necesitan de una autorización sanitaria, pero sí necesitan tener sus buenas prácticas de almacenamiento. También a ellos ellos pueden llegar a ser inspeccionados por la DIGEMIT o la DIREMIT. La DIREMIT o la DIGEMIT, ¿no? Entonces ya sabemos la diferencia en un establecimiento farmacéutico y establecimiento no farmacéutico. Establecimiento farmacéutico puede ser
una botica o farmacia públicas o privadas, y un establecimiento no farmacéutico pueden ser las aduanas o los establecimientos comerciales, ¿no? Se clasifican los establecimientos farmacéuticos. Según el artículo 4 del Decreto Supremo 014, estos establecimientos farmacéuticos van a ser, por ejemplo, droguerías, se van a clasificar en droguerías, en botiquines, en farmacias de los establecimientos de salud. O sea, cuando hablamos de establecimientos de salud nos referimos a los hospitales, postas, centros de salud, ¿no? Los laboratorios de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, las oficinas farmacéuticas, ¿no? Y aquí tenemos las boticas o farmacias, pero son privadas, y los almacenes especializados, ¿no? Entonces, ¿cómo se clasifican los establecimientos farmacéuticos? En droguerías, ¿no? En botiquines. Droguerías son aquellos establecimientos farmacéuticos en los cuales se van a vender medicamentos, productos farmacéuticos, dispositivos médicos en grandes cantidades, ¿no? Estas droguerías pueden venderle a las boticas o farmacias privadas, ¿no? Entonces, o de repente vender ellos mismos en grandes cantidades, pero solamente aquellas personas que tengan una autorización de funcionamiento de alguna botica. Los botiquines generalmente estos van a estar o se van a dar en aquellos lugares donde son pues lejísimos, ¿no? Donde de repente un profesional no va a ir, un químico no va a ir a trabajar, ¿no? O de repente ningún técnico va a poder ir a estos lugares que son tan alejados. Entonces va a haber un requerimiento de medicamentos, sí. Entonces ahí con la autorización de la DIGEMIT o la DIREMIT van a funcionar estos botiquines, ¿no? Farmacias de los establecimientos de salud, ¿no? Cuando hemos ido a los hospitales y vamos a recoger nuestros medicamentos, ahí vamos a encontrar las farmacias. En los hospitales no encontramos boticas, sino farmacias. Los laboratorios de productos farmacéuticos, van a haber laboratorios que van a elaborar solamente productos farmacéuticos, dispositivos médicos o solamente productos sanitarios. Las oficinas farmacéuticas, como les mencioné, son aquellas boticas o farmacias, ¿no? Pero privadas, donde se van a dispensar, se van a vender productos farmacéuticos o dispositivos médicos. Y los almacenes, pues, ¿no? Los almacenes especializados van a ser aquellas infraestructuras de un establecimiento de salud público, o sea, que pertenece al Estado, que tenga bajo su responsabilidad a estos establecimientos, pues que están destinados pues a almacenar o distribuir productos farmacéuticos, dispositivos médicos, a excepción de equipos biomédicos y de tecnología pues controlada, ¿no? El personal sanitario calificado para laborar en un establecimiento farmacéutico. Está el químico farmacéutico y está el técnico en farmacia. Gracias a este decreto supremo 014, se ha considerado que solamente tienen que estar en una botica o en una farmacia el químico y el técnico en farmacia, ¿no? Porque antes del año 2011, cualquier persona estaba presente en una botica, en una farmacia. Podía estar una hermana, un familiar cualquiera, sin profesión o cualquier otra profesión, ¿no? Podía estar atendiendo en una botica. No había ninguna norma, ninguna ley que prohibiera esto. Pero ahora, sí, a partir de ese año 2011, mediante el decreto 014, están obligados a que aparte del químico farmacéutico esté un técnico en farmacia. Si en una botica o farmacia está alguien que tenga otra carrera, como por ejemplo enfermera o técnico en enfermería, esa botica o farmacia va a tener que tener su sanción, ¿no? Entonces, ¿quiénes pueden estar? Un químico farmacéutico y un técnico en farmacia. ¿Quién es responsable de la botica o la farmacia?
obviamente el químico farmacéutico, ¿no? Cuando la farmacia o la botica atiende más de 12 horas o de repente 24 horas, hay el químico farmacéutico que tiene el cargo de director técnico, no va a trabajar pues las 12 ni las 24 horas, sino también se va a ayudar con otro químico, pero que no va a tener el cargo de director técnico, sino va a considerarse como un químico asistente, ¿ya? Entonces, acuérdense, en una botica o farmacia pueden trabajar solo el químico y el técnico puede trabajar solo el químico si está abierto por 6 horas de repente, y si es a más horas puede trabajar el químico farmacéutico director técnico, el químico farmacéutico que es químico asistente y el técnico en farmacia. ¿Puede haber más de un técnico en una botica, en una farmacia? Sí, ¿no? Y lo hemos visto nosotros acá de repente en Incafarma, ¿no? Hemos visto 2, 3, 4 o 5, dependiendo del tamaño o la necesidad que se dé o que se requiera para poder vender un producto, ¿no? ¿Cuál es el requisito importante para el funcionamiento de un establecimiento farmacéutico? Necesariamente un establecimiento farmacéutico tiene que tener una autorización sanitaria de funcionamiento. ¿Quién se encarga de dar esta autorización de funcionamiento? En el caso de nosotros, las regiones, es la DIREMID, porque es Dirección Regional de Medicamentos, Insumos y Drogas. A nivel nacional es la DIGEMID, pero habíamos hablado en la clase anterior de que la DIGEMID daba la autorización de funcionamiento para las boticas y farmacias. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? ¿Las da la DIGEMID? ¿En Lima quiénes las dan? ¿Nadie? En Lima, quienes se encargan de dar la autorización de funcionamiento a lo que son las boticas y farmacias son las DIRIS, que son las Direcciones de Redes Integradas de Salud, ¿no? Ellas son las encargadas, las DIRIS, en Lima, solo en Lima, ¿no? Entonces, de los laboratorios sí lo da la DIGEMID, pero en lo que es oficina farmacéutica o droguerías las dan las DIRIS, ¿ya? Los establecimientos farmacéuticos tenemos acá en lo que son sus distribuciones, farmacias y droguerías, agencias especializadas o de especialidades farmacéuticas y depósito de drogas, ¿no? Entonces, aquí veamos qué es una oficina farmacéutica. Una oficina farmacéutica es un establecimiento farmacéutico, pero como les dije que era privado, no es público, ¿ya? Privado, público solamente son las farmacias, pero privado se le considera oficina farmacéutica a una botica o a una farmacia. ¿Cuál es la diferencia entre una botica y una farmacia? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es la diferencia entre una botica y una farmacia? ¿Nadie? La farmacia es que trabaja el farmaciólogo, disculpe, la botica es que trabaja el personal de la farmacia, o sea, nosotros, ¿no? Pero la de la farmacia también es el propio dueño de lo que es el farmacia. Disculpe, es que estoy nerviosa. No te preocupes, hija. La diferencia de una farmacia y una botica es que una farmacia, el dueño, ¿ya? Quien lo registra es el farmacéutico. Por ejemplo, yo soy química farmacéutica y digo, yo quiero abrir mi farmacia porque yo la voy a registrar,
Yo me voy a la DIREMIT y digo, bueno, yo soy la dueña de este establecimiento farmacéutico. ¿Y usted qué es? Yo soy farmacéutica. Como usted es farmacéutica, entonces lo que va a abrir es una farmacia. Pero si yo no fuera farmacéutica, fuera enfermera o fuera ama de casa o fuera técnico en farmacia o en enfermería y digo, bueno, yo quiero abrir un establecimiento farmacéutico para vender medicamentos. Entonces, ¿usted qué es? Bueno, yo soy bióloga. Ya, usted no puede abrir una farmacia. Usted tiene que abrirla, pero como una botica. Entonces, la diferencia de farmacia y botica es que la farmacia, el dueño es un farmacéutico y la botica puede ser cualquier persona con cualquier profesión. ¿Ya? ¿Entendido hasta ahí? Sí. Ok. La única diferencia es eso, en los dueños. Lo demás, todo es igual. Se pueden realizar preparados, ventas, de todo, sí. Que en las dos tiene que ir un químico, sí, como regente o como director técnico. En las dos puede trabajar el técnico en farmacia, sí, en las dos, si es que se requiere, ¿no? Ya. Que está bajo la responsabilidad de un profesional químico, ¿no? Lo que les decía, donde se pueden vender productos farmacéuticos, dispositivos médicos o productos sanitarios. ¿Cuáles son las áreas de distribución interna de una botica o de una farmacia? Según el artículo 37 del Decreto Supremo 014, los locales de las oficinas farmacéuticas deben contar con qué áreas. Área de recepción y productos, área de dispensación, área de baja o de rechazados, área de gestión administrativa, área de almacenamiento de productos controlados, si es que se vendieran ahí, ¿no? Como psicotrópicos o estupefacientes. Va a haber un área de preparados si es que se va a realizar algún tipo de preparados como cremas, pomadas, ¿no? En servicios higiénicos tiene que haber sí o sí. Estas son las áreas que debe tener una botica o una farmacia, ¿no? ¿Cuáles son los recursos con los que debe contar una oficina farmacéutica? En los materiales deben haber anaqueles, deben haber vitrinas, su termohigrómetros calibrados, ¿no? Entonces los termihigrómetros son aquellos que nos van a dar la temperatura y la humedad, ¿no? Una balanza, ventiladores o aire acondicionado, un extintor, materiales de limpieza, un refrigerador si es que se van a vender medicamentos que necesitan unas temperaturas más bajas, ¿no? Instalaciones eléctricas, las cuales deben ser adecuadas. Estos son los recursos o materiales con los que debe contar una botica o una farmacia, ¿no? Como ven acá en estas imágenes. En los libros oficiales que necesita tener una botica o farmacia, según el artículo 38 del Decreto Supremo, o sea, todo lo que les menciono aquí está en el Decreto Supremo 014. ¿Ya? Por eso les digo, según el artículo 38 del Decreto Supremo 014 del año 2011, las farmacias y boticas deben contar con libros oficiales, como son el libro de recetas, ¿no? Si es que se va a realizar preparados farmacéuticos, si ustedes van a hacer preparados como cremas, ¿no? Como gel, de repente, un jarabe, estos tienen que ir en este libro de recetas. Si es que van a realizar eso, si no, no necesitan tenerlo. De estupefacientes, si es que ustedes van a vender, o de psicotrópicos. Y el famoso libro de ocurrencias. Como su mismo nombre lo dice, libro de ocurrencias, lo que va a ocurrir. No es un libro de asistencias. Aquí yo no voy a marcar mi asistencia en el libro de ocurrencias. Es lo que ocurre, ¿no? Por ejemplo, hoy día estamos atendiendo, entonces tengo que realizar algún pago. Entonces me voy a ausentar de repente por media o una hora. Entonces pongo en el libro de ocurrencias, bueno, yo la químico tal, con número de colegio tal, 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 de colegiatura, voy a ausentarme desde tal hora por motivos de ir a pagar la luz, de ir a pagar cualquier otra cosa, de repente por irme al hospital, entre lo que está ocurriendo. De repente ha venido, ¿no? En el libro de ocurrencias hoy ha venido el proveedor del laboratorio tal para poder
dejar medicamentos, ¿no? Lo que ocurra. Por eso es ocurrencias, lo que ocurre en el día. De documentación y material de consulta, ¿no? Según el artículo 39, también del Decreto Supremo 014, ¿con qué libros debemos contar? Con libros de primeros auxilios y emergencia toxicológica para saber cómo poder auxiliar a alguien, y el de las buenas prácticas que debe cumplir una oficina farmacéutica. ¿Cuáles son los documentos que deben estar pegados en los lugares visibles de la oficina farmacéutica? O sea, estos documentos deben estar pegados en las paredes para que cuando entre el inspector o fiscalizador de la DIREMIT o de la DIRIS puedan constatar o ver ahí su organigrama, el título del químico regente y si hay asistente del químico asistente. Entonces, como que dicen, ¿no? Su copia elegible, el título del químico, de ese químico asistente, su organigrama, el horario de funcionamiento, su certificado de fumigación, todo eso debe de ir acá. Su resolución de autorización de funcionamiento debe ir pegado en la pared, ¿no? Para que no solamente el inspector lo vea, sino también los consumidores, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para poder aperturar una oficina farmacéutica, ¿no? Entonces, para poder nosotros aperturar una oficina farmacéutica, necesitamos una ficha, un trámite de NASUNAT, trámites en la municipalidad y realizar trámites en la DISA o en la DIRESA. Trámites en la SUNAT, ¿qué vamos a hacer? ¿Para qué vamos a ir allá? Para poder sacar nuestro RUT, ¿no? Trámites en la municipalidad, una licencia de funcionamiento, defensa civil, licencia de publicidad, de letrero, la autorización sanitaria, de funcionamiento del local, ¿no? Trámites en la DIRESA, ¿no? El certificado de buenas prácticas de oficina farmacéutica. Acá nosotros tenemos DIRESA. En Lima ya no es DISA, sino ahora es DIRIS, ¿no? La DIRESA es la Dirección Regional de Salud, que está al lado del Hospital Augusto, ¿no? Y está lo que es la DIRESA. También en cuanto a la infraestructura de la oficina farmacéutica, en cuanto a su infraestructura, pues las paredes y techos y pisos deben ser pintados, bueno, la redundancia, con una pintura pues que pueda ser lavable, ¿no? Que las esquinas del establecimiento, generalmente no hacerlas en ángulos de 90, sino cóncavas, ¿no? No sean así de ángulos de 90 como este cuadrito de acá, sino cóncavas. ¿Por qué? ¿Para qué? Para poder ser más fácil al momento de limpiar y no se acumulen polvitos, tierritas o algún tipo de arañita, ¿no? Entonces es importante todas estas recomendaciones